¿Qué tal, estudiantes? ¿Cómo están? La semana pasada pudimos trabajar en todas las comisiones sobre qué es verdaderamente la educación física y cómo como constructo social nosotros también le hemos dado significantes que parecían no estar en la lógica escrita de lo que es la educación física. Sin embargo, esta, reconocida como tal, educación física, o reconocida como actividad física en muchos países así, o incluso cultura física o ciencias deportivas, que todas estas no tienen que ver siempre con la misma lógica, hay que empezar a repensarse para seleccionar qué es lo que estamos haciendo a la pregunta de ¿qué enseñar en la educación física? Por suerte, nuestro país tiene lineamientos curriculares, los famosos diseños que ustedes ya seguramente empezaron a interactuar y que el año que viene, en teoría 2 van a poder hacer mucho más preciso en conjunción con las didácticas, trabajos de aprendizaje y reflexión al respecto de estos lineamientos que siempre han de estar o deberían en continuo cambio. ¿Qué enseñar y a la vez qué aprender? Cuando uno dice proceso de enseñanza-aprendizaje, no está diciendo que hay alguien que enseña y otro que aprende, sino que cuando se enseña a la vez se aprende y cuando se aprende se enseña, por tanto, este puede ser considerado simplemente como un proceso de aprendizaje. Ahora, para que esto suceda, es necesario reconocer cuál en los diferentes tipos de enfoques es el objeto de la educación física. El objeto en la ciencia, vamos a llamarlo dentro de la pedagogía, porque lo más cercano que nosotros abrazamos como tal, como educación física, existe diferentes visiones. Un objeto en la ciencia es el espacio en el cual dentro de él aparece el medio o el campo de acción donde se para el investigador para solucionar el problema. En nuestro caso, el medio podría ser la interacción social que se genera en el aula, patio o lugar donde se esté educando. Ahora, ¿bajo qué objeto? Bueno, en una clase de literatura, o lengua y literatura, o de geografía, o de matemática, seguramente se atraviese, sobrepase una línea de aprendizaje sobre esas expresiones artísticas, técnicas, científicas, deportivas. Sin embargo, en la cultura física y en la educación física, cada vez más nos estamos acercando a un rompimiento de algo que hemos heredado como conciencia intelectual de lo que significó la educación física, un mundo militarizado, un aspecto siempre secuenciado a la estructura atomista, una propuesta macartista y también, si se quiere, cartesiana, donde se observaba que la parte intelectual, cognitiva iba por un lado, llámese reglamento de un deporte, y la parte deportiva por otra, separando entonces la teoría y la práctica. Sin embargo, cuando uno elabora un salto con una soga, cuando hace un salto en rana, cuando hace saltos por encima de la rayuela, cuando uno hace un nado, ¿no? Cuando uno hace un sincronizado, cuando uno hace una danza, cuando uno corre, cuando uno patea, cuando uno se equilibra sobre una viga, cuando uno se sube unas anillas, cuando uno hace parkour, cuando unos y unas construyen una actividad práctica, tiene que haber una reflexión teórica, siempre. Por eso somos un sistema y no meramente esta separación. Nos ha hecho mucho daño no entender de que la teoría a la corta no existe, puesto que es una mera interpretación de la práctica. Por suerte en esta clase y en las venideras vamos a seguir construyendo ideas que nos den posibilidad a través del arte, como los cortometrajes que vamos a ver, de qué es lo que debemos enseñar y cuáles deben ser nuestras lógicas a partir de un buen estudio de los antecedentes, una buena crítica de nuestro presente para construir entonces una educación física como todos nosotros y todas nosotras queremos.